Damos gracias a Dios. ¿Qué montaña, qué montaña Dios tendrá que correr de tu vida? O vos deseas que Dios corra de tu vida? ¿Eh? Pensaba eso mientras cantábamos, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden ser un obstáculo? Un obstáculo que a veces no puede ser demasiado grande, pero para cada uno, según lo vea, puede ser una montaña, ¿no es cierto? Los voy a invitar a que busquemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, a partir del versículo 2. Vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 9. San Marcos capítulo 9, del versículo 2 al versículo 9. Les invito a que podamos tener unas palabras de oración. ¿Sí? Amén. Si quiere, puede permanecer con sus ojos abiertos. Pero inclinemos nuestras cabezas y pidamos al Señor que nos hable por medio de su palabra en esta mañana. Amén. Padre nuestro, Señor, te adoramos. Ya hemos expresado por medio de las alabanzas, por medio de estas expresiones, Señor, que han brotado, Señor, de nuestro corazón para ti, nuestro deseo. Deseo que quites esos obstáculos, esas montañas que son impedimentos, que nos limitan, que nos condicionan, que nos aplastan muchas veces, que aplastan nuestra fe, nuestra esperanza, faltas de trabajo, enfermedades. Dios, cuántas cosas, amado. Y ahora pedimos, Señor, que nos guíes por medio de tu palabra, para que seamos edificados, Señor, por medio de ella. Lo necesitamos. Necesitamos ser edificados por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comienza diciendo así. Tiene como título la transfiguración y hace referencia a la transfiguración del Señor Jesús. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Este es un acontecimiento sin igual. No hay un acontecimiento que se pueda comparar con este relato. Los discípulos, Juan, Pedro, Santiago, están siendo testigos
de primera persona, en primera persona, de esta transfiguración de Jesús. La humanidad de Jesús fue transformada en ese momento y se vio toda su gloria. Ellos fueron testigos de eso. Por eso destaca que sus ropas eran resplandecientes. Eso es lo que busca destacar el texto. Y es lo que a nosotros nos llena de asombro, ¿no? Y de admiración. Pero para nuestra reflexión, yo quisiera destacar el énfasis que Dios el Padre hace de su Hijo. Esa nube que aparece apela a la memoria histórica del pueblo de Israel, al pueblo judío. Dios los había cubierto con una nube mientras ellos estuvieron en el desierto, ¿verdad? Una columna de fuego por la noche y una nube durante el día. Era la presencia de Dios mismo con el pueblo. Y lo que dice Dios es sumamente importante. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Dice que vieron junto a Jesús, cuando Jesús fue transfigurado, ven a Elías y ven a Moisés. Dos figuras de gran relevancia para el pueblo judío. Elías representa o representaba a los profetas, ¿sí? Y Moisés representaba al legislador, aquel por quien Dios les había entregado las tablas de la ley a la nación judía. Eso es lo que representan estos dos personajes. Y quisiera destacar lo que Dios dice respecto a que ahora es tiempo de poner el oído en Jesucristo, en su Hijo. Para los discípulos, el término que Dios utiliza era muy conocido. El término que Dios utiliza era Shema. El Shema significa oye, escucha. Es la oración que el pueblo judío venía utilizando, venía haciendo uso siglos atrás. Y es la oración que aún en la actualidad elevan. Oye, Israel, tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Sí? Este Yemá que escucharon los discípulos les era muy familiar. Escucha, oye. Para nosotros el término por ahí no nos dice mucho, porque estamos llenos de ruidos. Y muchas veces nos cuesta prestar atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Estas figuras, como decía Moisés y Elías, eran figuras de gran peso para el pueblo de Israel. Moisés había anunciado que Dios iba a levantar del medio del pueblo otro profeta como él. A él oíd, le dice. A él, porque iba a ser alguien que iba a guiar al pueblo. Y Elías, según el profeta Malaquías, iba a ser el precursor de Jesucristo. Antes que el Mesías irrumpiera nuevamente o hiciera su llegada, iba a venir Elías. Y esto se había cumplido ya. Porque Juan el Bautista es quien encarnó en su persona a la figura del profeta Elías. Fue el precursor, fue el que vino a preparar el camino para la entrada de Jesucristo. Todo esto ya se había dado. Entonces el Padre va a decir, este es mi Hijo amado, es tiempo de poner toda la atención en Él, en lo que sale de su boca. Miren,
El término escuchar para el pueblo judío estaba relacionado con la acción. No era solamente escuchar y la pasividad. No, era un llamado a que el pueblo se ponga en acción. Escuchar y amar para el pueblo de Dios está muy vinculado. Por eso la invitación era, escucha, oh Israel, presta atención, ama a tu Dios con todo tu ser. Ama a tu Dios. ¿Usted recuerda cuando el Señor ya resucitado va al encuentro de Pedro? Pedro, la noche que el Señor fue capturado, que lo llevaron a juzgar, lo niega a Jesús en 3 oportunidades. Y dice la Escritura que lloró amargamente por eso. Pero Jesús no lo dejó de esa manera. Fue al encuentro de Pedro, Jesús ya resucitado, y una mañana ellos están pescando y el Señor está esperando con brasas y un pescado, ¿verdad? Ellos no habían pescado nada, estaban derrotados, estaban cansados, y Jesús les dice, ¿verdad? Que echen la red al otro lado y pescan. Hacen una gran pesca. Y cuando vienen a la orilla, Jesús le dice, pará, Pedro, vos no. No le dijo así. No. Lo sentó con los demás y les dio de desayunar. Los atendió con todo su amor, por el amor que solamente puede expresar Jesús. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Dice, apacienta mis ovejas. 3 veces le hace la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Se da cuenta la relación? El amor al Señor solamente se puede expresar cuando amamos a aquellos que el Señor ama. Solamente podemos servir al Señor por amor. Por eso el escuchar, escucha, oh Israel, ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Está muy relacionado. Lo que sucede es que a veces no lo podemos vincular, pero la palabra de Dios ella se revela a sí misma. Necesitamos estar atentos a la voz de Jesús. Yo pensaba con esto en mente, ¿cuáles son las consecuencias de no escuchar a Jesús? ¿Se imagina? El Padre les ha dicho, presten toda atención a Jesús. Pongan todos sus sentidos en Él. Ya sabían los discípulos a quién tenían que prestar atención. En el mismo capítulo 9, versículos 31 y 33, dice así. Jesús nuevamente va a decir, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. En el versículo 33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor o el más importante. Esta es la segunda vez que Jesús va a hablarle a todo el grupo sobre su muerte y sobre su resurrección.
Pero ellos no escucharon las palabras de Jesús. No escucharon. Siguieron en sus agendas y empiezan a tener una discusión. ¿Quién era el más importante de ellos? ¿Quién era el que más destacaba? ¿Quién iba a tomar la batuta si Jesús? Porque tal vez me parece que si Jesús no está, ¿quién va a ser el que manda acá? ¿Verdad? Esas cosas que tenemos las personas. Decía, no es la primera vez, esta es la segunda vez que Jesús va a hablar sobre su muerte. En el capítulo 8, Jesús ya les había anunciado. El 8:31 les había dicho lo mismo. Les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz, que sea muerto, pero va a resucitar. Ellos solamente escucharon que Jesús iba a morir. No escucharon todo. Si ellos hubiesen prestado atención, deberían haber preguntado, Señor, ¿por qué es necesario que tengas que ir a la cruz? ¿Por qué es necesario que tengas que ser sacrificado, que tengas que ser muerto de esta manera? ¿Sabe que nunca, si usted busca en los evangelios, en ningún momento hacen una pregunta así? Señor, ¿por qué es necesario? Es que la mente y el corazón de ellos estaba en otra cosa. Y por más que Jesús les esté diciendo eso, no les entraba. O tal vez, ayer nos reíamos, con mi esposa fuimos a hacer una visita y nos reíamos porque, mire, se lo cuento. Había un pastor que se fue al África, ¿sí? Se fue a predicar al África. Y un buen día aparece un león en la tribu. Y es una amenaza para las tribus en esos lugares, es una amenaza no solamente para los animales que tienen, sino para las personas. Entonces se ponen de acuerdo y dice, vamos a cazar el león. Vamos a cazar. Y buscan armas y traen las armas ahí y el pastor dice, yo también voy. Y le dan un fusil. Y el pastor también va con el grupo a cazar al león. Y van todos preparados, entonces cuando el león aparece, todos disparan. Todos, sí, diferentes calibres. Entonces el león muere, ¿verdad? Y dice, ¿y quién lo mató? ¿Quién lo mató? Y empieza la discusión y entonces viene el que entendía en el lugar y dice, a ver, yo lo voy a revisar. Y lo mira al león, el pastor lo mató, dice. Ah, sí, dice, sí, el pastor. ¿Y por qué tanta seguridad? Dice, porque el tiro le entró por el oído este y le salió por este otro. Es que a veces somos así. A veces el pastor de los pastores nos habla y las palabras nos entran por un oído y nos sale por el otro. No encuentra cabida. En África. Claro, en África, sí. Mire, la segunda ocasión donde Jesús les va a hablar a los discípulos y lleva a estos tres, lleva a Pedro, a Juan y a Santiago. Dice que lo acompañan a Jesús en el huerto de Getsemaní. Esa noche que Jesús va a ser entregado, los invita a ellos, dice, para que lo acompañen, para que estén velando, es decir, para que estén atentos y para que estén en oración. Para los que no conocen, para los que están por primera vez escuchando esto, ¿sabe qué? Esta gente, estos discípulos, se durmieron. En tres ocasiones, Jesús dice, muchachos, ustedes se quedan acá y oren, estén velando, estén atentos, porque era un momento de una gran amenaza. No solo para Jesús, para ellos mismos. Estén atentos, estén velando, estén vigilantes y oren. 3 veces Jesús va y regresa y cuando vuelve los encuentra dormidos.
No había forma de despertar. Hasta que Jesús dice, bueno, vaya, estaba. Había llegado la hora. Los encontró ese momento tan especial para Jesús, totalmente dormido. ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando a la oración? Porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, son difíciles de afrontar. Pero nosotros podemos llegar a estar adormecidos, no solo físicamente, espiritualmente. Entonces el riesgo de no escuchar y prestar atención a Jesús puede ser muy alto. Puede ser muy alto. Entonces pensaba yo, ¿y cuándo más Jesús les habla? Pero no quise buscar otro detalle. Me llamó más lo que le sucedió a los discípulos. Y es una vez que Jesús resucitó. Hace poquito celebrábamos la Pascua y recordábamos, ¿no? Esa mañana Jesús se presenta resucitado a María Magdalena y ella va a anunciarle a los discípulos que se encontró con Jesús, que Jesús resucitó. ¿Y qué hicieron ellos? No le creyeron. Habían llegado a una incredulidad total. Jesús les había anunciado, lo leímos recién. Jesús les había dicho que iba a ir a la muerte, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero ellos en ningún momento prestaron atención. Y habían llegado en ese momento a apagar su fe. María vino y les dijo, me encontré con el Señor, Jesucristo está vivo, la piedra estaba removida, Jesús se me presentó, yo lo vi. No sé la emoción que tendría esa mujer, pero no le creyeron. Cuando no escuchamos la voz de Jesús, nuestra fe se va apagando. Y se va apagando hasta tal grado que puede venir a decirte a alguien, me encontré con Jesús y vos no creerle. Por eso que tener en cuenta esto que Dios el Padre les dijo a los discípulos es tan importante. Y si para ellos, para los discípulos que fueron testigos, que estuvieron con Jesús, que vieron cómo Jesús fue transfigurado, les costó tanto entender la necesidad de tener el oído presto a lo que Jesús decía, ¿cuánto más para nosotros? Si para ellos les costó tanto, ¿cuánto más para la iglesia? ¿Y cuáles son los medios por los que el Señor se comunica con nosotros? La palabra. Amén. Mire, nosotros hoy tenemos los medios digitales. Estamos bombardeados, conectados. Nosotros tenemos una pastoral de audiovisual. ¿Sabía? Tenemos hermanos muy jóvenes que están incursionando con esto y con ideas muy lindas. Pero los medios para relacionarnos con Dios siguen siendo los mismos. Por más que haya evolucionado la tecnología y los medios para comunicarnos y para difundir, los medios siguen siendo los mismos. La palabra de Dios, Dios la utiliza para hablarnos a nosotros. Y la oración la utilizamos para comunicarnos nosotros con Dios. ¿Sí? No hay más. Es todo lo que necesitamos. Vos necesitas relacionarte con Dios. Doblar tus rodillas, abrirle tu corazón y decir, Señor, acá estoy. Necesito de ti, necesito tu ayuda. Necesito que me saques de esto. Esto me hace pensar la reflexión que nos trajo el pastor Carlos el miércoles. Si después quiere, lo busca. Se encuentran en Marcos 11 igual. Está todo ahí cerquita.
Jesús les dice a los discípulos, cuando ustedes oren, crean 11, 24 y 25. Cuando ustedes oren, crean que van a recibir lo que están pidiendo. Les asegura, está garantizado por el Señor que cuando lo que ustedes pidan, lo van a recibir. Ahora, les dice, y cuando oren, perdonen. Perdonen a aquellos que les han hecho daño, a aquellos que los han ofendido. Perdonen. Tengan corazones perdonadores. ¿Será que habrán escuchado los discípulos? Muchas veces el Señor nos dice, ¿por qué no llega eso que le pedimos al Señor muchas veces? ¿Será que no escuchamos con claridad? El Señor les dice, mire, lo que ustedes pidan, yo se los voy a dar. O sea, mire, el ejercicio es, ustedes están pidiendo desde allá, supongamos, ¿no? Dios está en el cielo. Están pidiendo, está llegando el mensaje. Ahora yo les devuelvo el mensaje. Esa es la interacción. Ustedes me piden, yo les digo, estén seguros que van a recibir. Pero perdonen. Esto me hizo pensar, ¿sabe qué? ¿Qué tan importante es eso que le estás pidiendo al Señor? Porque si eso que le estás pidiendo al Señor significa algo muy importante y que lo necesitas de verdad, comparado con perdonar, entonces tenés que pensar, ¿qué tan importante es esto que le voy a pedir a Jesús? Porque a veces podemos decir, no, si no me escucha, Jesús no contesta, no responde. Pero tal vez nosotros estamos poniendo el obstáculo, porque no estamos haciendo caso, no estamos siendo obedientes, no estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos está diciendo. Por eso es tan necesario prestar atención, tener el oído atento a lo que Jesucristo nos dice, les ha dicho a los discípulos y nos dice a nosotros. Yo pensaba igual en esta mañana, ¿a cuántos lugares fuiste a buscar ayuda? ¿A cuántos lugares has ido que te puedan garantizar que de verdad tu vida puede cambiar? Mire, la palabra de Dios sigue vigente, el poder de Dios sigue vigente. Si vos venís a Dios, abrís tu corazón a Él y empezás a escuchar su voz, le das lugar a la palabra de Dios en tu vida, déjame decirte, asegurarte que tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Por eso en esta mañana es tan importante poder reflexionar. ¿Cuánto peso tiene la palabra del Señor en nuestras vidas? ¿Le estamos dando la suficiente cabida, la suficiente seriedad? Porque a veces puede suceder que tengamos el conocimiento en nuestras mentes, pero no ha bajado a nuestro corazón. Y es necesario que baje al corazón para que podamos comenzar a servir al Señor, como le dijo a Pedro, por amor, no por imposición. Y estar atentos a qué es lo que el Señor quiere en este tiempo que nos toca atravesar. La oración es una invitación a tener contacto, comunión con Cristo. Nos vamos a poner de pie esta mañana tan especial en la cual tenemos la invitación, la mesa está servida, está puesta, pero vamos a considerar, antes de entrar en ese tiempo tan especial, vamos a considerar cuánto lugar le estamos dando a la palabra de Dios en nuestras vidas. Si no es así,
Es un buen momento para poder decirle, Señor, te pido que me perdones por tener en poco tu palabra, por no escuchar con atención, por escuchar así apresuradamente, sin prestar la atención debida. Porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y necesitamos abrir nuestro corazón y dejarnos que la palabra de Dios nos ministre y nos llene. Tal vez fuiste a buscar ayuda, como decía, en algún otro lugar. Algunas veces la gente recurre a divinos, a hechiceros, recurre al tarot, recurre a algunos lugares para buscar una ayuda o una solución o una respuesta. La palabra de Dios sigue vigente y tiene respuestas muy claras para nuestras vidas. Son muy claras. Lo que Dios quiere y desea es que vos le abras tu corazón y dejes que su palabra comience a inundarte. La palabra de Dios tiene poder purificador en sí misma. Porque llega muchas veces con fuerza, pero después sana el corazón. Viene la palabra de Dios a nuestras vidas muchas veces y nos sentimos golpeados, nos sentimos que nos sacude interiormente, pero es medicina para nuestros huesos, es medicina para nuestras vidas. No es un libro más la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios. Amando la palabra de Dios es una expresión de nuestro amor hacia Él. Amando la palabra de Dios conocemos qué es lo que Dios desea para nuestras vidas. Cómo desea que actuemos. Aquel mandato de amarás al Señor con todo tu ser no se quedó limitado ahí. Porque dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo aprendemos solo por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios en esta mañana tenga cabida en tu corazón y produzca fruto, el fruto que solo la palabra de Dios puede producir. En el nombre de Jesús los bendigo, mis hermanos. Amén.